y aquí seguimos. Y le ofrezco una disculpa a Ricardo Hernández, que nos tuviste esperando pues casi 20 minutos. Te ofrezco una disculpa, mi querido Ricardo. Bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? Hola Alberto, no te preocupes, aquí estamos. Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, mira, estamos en esta conversación con Jesús Escobar Tobar de temas que, como habrás escuchado, pues son polémicos y que tienen que ver con la vida, desgraciadamente, la vida cotidiana de este país que está en una vorágine de violencia de la cual no parece haber salida. Y para seguir en este tono, pues justamente publicas hoy en pie de página una nota que tiene, que aborda un tema muy grave también y que tiene que ver con un paraíso que no sé si llamarle de esa manera, al menos no para las mujeres. La nota que publicas en pie de página se llama Amnistía Internacional expondrá en Europa la represión a mujeres en Cancún y tiene que ver con la agresión que hubo de policías a una manifestación y concretamente a Wendy Galarza, que ella resultó herida en esa manifestación que fue hace cuánto, casi un año más o menos, Sí, casi un Ricardo. año, 9 de noviembre. Ujú. Recuérdanos un poco qué sucedió en aquel momento cuando los policías que custodiaban el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez salieron y dispararon a mansalva a una manifestación. Cuéntanos qué pasó y por qué ahora Amnistía Internacional lleva este caso a Europa. ¿Cómo no? Fíjate que los que vivimos acá decimos que sí es un paraíso porque no todos tienen entrada a él, ¿no? Y fíjate que el Exactamente. 9 de noviembre de 2020 me regreso un poquito, el 8 de noviembre de 2020 apareció una noticia muy trágica, bastante fuerte, de una mujer que la encontraron en la periferia de la ciudad en 2 bolsas de basura negra, descuartizada, lo que generó mucha indignación porque esta joven era eso, muy joven, era conocida, incluso asistía a ciertos actos de feministas, y entonces de inmediato se organizaron las colectivas y pidieron permiso a la familia y salieron a marchar el 9 de noviembre de 2020 para exigir justicia por el asesinato de esta joven. Y resulta que, bueno, empiezan las manifestaciones, marchan desde el kilómetro cero de la zona hotelera hasta las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado con sede en Cancún, y ahí empieza a tornarse un poco álgida la situación, empiezan primero pues a rayar las paredes de la vicefiscalía, a destruir el letrero de la institución que tiene colgado en la pared, e intentan ingresar a la vicefiscalía. Hasta en ese entonces no había ningún diálogo, ninguna mediación, y fue tanto el enojo que duró bastante tiempo, pero eso, no cesaba la indignación, la rabia, la tristeza por la muerte de esta joven, que decidió el contingente trasladarse hacia la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, y ahí siguieron las protestas y las manifestaciones. El ayuntamiento ya estaba tapiado por unas maderas en las entradas y las ventanas, que los manifestantes, cabe resaltarlo, ahí sí hombres, porque era un contingente feminista y la mayoría de mujeres muy jóvenes. Y en el ayuntamiento coincide que un grupito de hombres decide quitar las maderas y entrar al recinto, al Palacio Municipal, extraer cajas y empezar a incendiar los documentos que contenían estas cajas. Es en ese momento, a las 17:55 de ese 9 de noviembre, que de los laterales del Palacio Municipal salen más de 70 policías disparando hacia el aire con armas cortas y largas, hacia el aire y en contra del contingente. Era una manifestación que hasta ese momento no había habido mayor daño, más que pintas, algunos daños al escudo de la institución, pero no pasaba mayores, y pues dieron la orden de irrumpir a la marcha, disuadirla con balas. Eh, 70 policías pues emboscaron a ciertos personajes, aporrearon a muchos, ofendieron a otros tantos, y en 3 casos fueron los más trágicos. 2 reporteros de la fuente policíaca resultaron heridos de bala, y el más cruel, con más saña, fue el caso de Wendy Galarza, una feminista muy joven de 30 años que había ido a protestar junto con su novio, y en un grupo de policías los embosca cuando intentan subirse a la moto que traían.
los derrumban, los empiezan a golpear y un policía le da 2 disparos a quemarropa a Wendy Galarza. Entre todo este tiempo, pues los ofendían, los golpeaban, los aporreaban. Y bueno, Wendy Galarza y su novio consiguen escapar, consiguen irse hasta su casa, y es ahí cuando Wendy se da cuenta que tiene un dolor insoportable en la pierna y se da cuenta que es un impacto de bala. La atienden en la Cruz Roja, luego la trasladan al Hospital General Jesús Cumate de Cancún, la atienden, le confirman que es una herida de bala, la atención es ambulatoria, entra y sale, y al otro día, cuando va a interponer la denuncia por los hechos, la legista que la revisa para constatar las heridas, se da cuenta que hay otro impacto de bala. Entonces es ahí cuando todo pues, cobra mayor dimensión, de una mujer, una joven que fue a protestar por el feminicidio de otra, pudo haber sido víctima de otro feminicidio a manos de policías, que en teoría pues, son los que deberían de cuidarnos, ¿no? Y bueno, eso fue el 9 de noviembre del 2020, y ha pasado un año en el cual no ha habido justicia alguna. En este periodo, Amnistía Internacional ha publicado un informe bastante interesante, bastante bueno, que se llama La Era de las Mujeres, donde documenta varios casos de protestas feministas alrededor del país, en las que hubo represión hacia estas mujeres, unos muy graves, entre ellos fue el de Cancún, y después de publicarlo, de intentar hablar con las autoridades para hablar del caso, pedir justicia, pues no ha habido ninguna respuesta por parte de estas. Y es cuando Amnistía Internacional decide incluir a Wendy Galarza como uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos del mundo en 2020, para exponerlos y llevarlos a Europa para que las propias víctimas hablen de sus casos frente a activistas, autoridades, el propio comité de Amnistía Internacional, y que resuene este caso y que vean cómo las autoridades reaccionan ante una protesta feminista. Y esta es una campaña, es la más importante campaña de Amnistía Internacional que se hace año con año, que se llama Escribe por tus derechos. Y bueno, Wendy Galarza estará por allá en Europa exponiendo el caso. ¿Qué significa? ¿Qué significa que se lleve el caso de Wendy a este foro? ¿Cuál es, como digamos, el propósito, la agenda, con quién hablan? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué repercusión puede llegar a contar el que asista y se presente este caso? Y no sé cómo quede México, la Riviera Maya, Cancún específicamente, por el hecho de que se ha incluido el caso de la agresión de policías municipales en contra de Wendy y las mujeres de Cancún como uno de los 10 más graves casos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Ricardo, cuéntanos un poco. Fíjate que creo que lo pone en su justa dimensión, porque fuera de Cancún creo que me da la impresión que no se ha tomado con la gravedad con la que fue. Este hecho, a diferencia de otros estados de la República, pues no es común represiones, no es como que hablemos de Oaxaca y la lucha magisterial, no es que hablemos como en Chiapas y todas las luchas que se gestan en ese estado, sino que en Cancún no hay antecedente alguno de una represión de tal magnitud. No había habido ninguna represión, ni mucho menos con balas en esta ciudad que apenas lleva 51 años de vida. Y bueno, lo pone en su justa dimensión, porque es un hecho gravísimo que Amnistía Internacional lo tiene clarísimo, y ante la inacción de las autoridades, ante la falta de justicia y ante el imperio de la impunidad, decide llevársela a Wendy a Europa para pues que resuene y pueda, hacer una suerte de presión para las autoridades locales, para las autoridades impartidoras de justicia. 2, para que sirva como pretexto para agendar reuniones con las autoridades estatales y locales que tienen que ver con el caso. Y 3, para que se enlacen y para que tengan vasos comunicantes las víctimas de aquí con las de Europa, y que éstas puedan hacer una suerte de espaldarazo o de apoyo a las propias víctimas que están en un estado todavía muy vulnerable. Y pues va a quedar muy mal México, ¿no? Hablar de que en México puedes salir a protestar a exigir justicia por un asesinato terrible, y puedes
terminar asesinada a manos de policías y a manos de 2 disparos a quemarropa, pues habla demasiado mal, habla de la falta de preparación de los policías, habla de la falta de interés por parte de las autoridades para impartir justicia, y habla un montón de cosas que pues seguro saldrán en esa guía. Claro. Oye, Ricardo, ¿y la policía ha mejorado? ¿La policía de Cancún ha mejorado después de este incidente? Porque recuerdo que inclusive el secretario de Seguridad tuvo que dejar el cargo, pero no sé si haya una mejoría de parte de la actuación de los policías municipales en Cancún. Al siguiente día, y qué bueno que lo mencionas, separaron del cargo a Alberto Capella Ibarra, que era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, alguien que había estado en Tijuana, que inició su carrera, digamos, más profesional y por lo que comenzó a ser vista fue en Tijuana. Llegó acá y fue desde que llegó muy polémica la decisión, pero en fin, se separó y hace unos días el fiscal Oscar Montes de Oca de Quintana Roo, el fiscal de Quintana Roo, aclaró que no tiene ninguna responsabilidad porque nadie lo señaló. Vale resaltar que aquí existe el mando único, entonces, digamos, la cabeza, la orden operativamente las policías municipales están bajo su cargo. Vale señalar que ese día alegó Alberto Capella Ibarra que estaba de vacaciones y que no estaba en Quintana Roo, pero que sí vio, sí pasó por sus manos, digamos, sí tuvo conocimiento de lo que estaba pasando, pero bueno, el fiscal ya lo exoneró, no hubo ningún proceso en su contra y no se le investigó de ninguna manera y pues podrá seguir su vida normal. Hay 11 policías procesados, de los cuales a 3 se les ha descubierto que fueron pruebas que comprueban, digamos, que dispararon ese día y que pueden ser imputados. Pero a partir de eso la policía pues no ha tenido ninguna capacitación es cierto que el Ayuntamiento de Cancún hizo un plan para capacitar a 30 policías en la actuación de manifestaciones, para que sepan cómo pueden intervenir, cómo deben intervenir, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y hasta hace unos meses habían terminado su capacitación 15 policías. El resto me parece que para estas alturas ya debería de haber capacitado, pero justo esto viene a exigir Amnistía Internacional que se cree una organización independiente que vigile el actuar de la policía en Cancún y en Quintana Roo para pues, supervisar que no cometan actos de violación a derechos humanos. Finalmente, Ricardo, si nos recuerdas la agenda de Amnistía Internacional, entiendo que el 6 de noviembre empieza una visita a Cancún para recabar información sobre el caso de Wendy Galarza. ¿Es así? Y después, ¿cuándo sería la campaña en Europa? ¿Cuándo va Wendy a Europa? Después del 9N de la represión, las 13 víctimas reconocidas armaron un colectivo que se llama Comité de Víctimas del 9N y mes con mes hacen un acto conmemorativo para exigir justicia, etc. Este mes, que se cumple el año del hecho, armaron una serie de actividades que van a proyectar documentales, van a hacer charlas, etc. Y Amnistía decidió sumarse a estas actividades. Entonces Amnistía Internacional, el equipo, la directora Edith Olivares, llega mañana a Cancún para sumarse a este tipo de, uno, la conferencia de prensa, dos, las actividades político-culturales que tienen agendados desde mañana y hasta el 9 de noviembre, el equipo del Comité de Víctimas, y de ahí parten hasta Europa, van a visitar España, Francia, Bélgica y posiblemente Italia, y es importante porque la delegación de Amnistía Internacional de este país se interesó por el caso particular de Wendy y son los que invitan a Wendy a exponer en su foro lo que pasó con ellos. Y bueno, va a haber reuniones, como te decía, con activistas, con autoridades de Europa, con la propia Amnistía Internacional, y bueno, va a ser un foro, un megáfono bastante importante para que resuene este caso y se sacudan cosas, ojalá, para mover y movilizar y encaminarnos a la impartición de justicia, que es lo que piden estas víctimas. Vale, pues estaremos muy pendientes de estas actividades de Amnistía Internacional y de la campaña de la cual va a participar Wendy Galarza, que insisto, no es cualquier cosa. Ha sido incluido el caso de esta activista como una de las 10 violaciones de derechos humanos más graves del mundo. Entonces, no es cualquier cosa lo que sucede. Ya de por sí
la Riviera Maya y Cancún y toda la zona alrededor turística de esto, como tú bien defines, el paraíso, porque no cualquiera puede entrar, pues está en una situación muy, muy complicada. Nada menos ayer. Ayer hubo una situación gravísima. Se llevaron un ataque, un grupo armado que llegó por lancha y se llevó a una persona de Puerto Morelos fue, ¿verdad? Sí, en Puerto Morelos, en el Hotel Hyatt de Puerto Morelos, y un enfrentamiento supuestamente entre grupos criminales donde salieron un muerto y 2 heridos, y un levantón. Vaya, vaya cosa, pues sí. Pues cuídate mucho, Ricardo Hernández. De nuevo, una disculpa por el retraso en la No, entrevista, no te pero qué preocupes. bueno que pudiste conectarte. Gracias. Saludos, Alberto Auditorio. Un Hasta abrazo, cuídate, pronto. hasta luego.